Vamos con los precios de los alimentos, vamos con la inflación. El gobierno asegura que la inflación tocó techo en Colombia. Saludamos hasta ahora al director de Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenos días. Hola Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los oyentes. ¿Sí tocamos techo o no? Pues mire, técnicamente todavía no, porque la inflación en el mes de febrero fue ligeramente más alta que la de enero. Recordemos que en enero el aumento en esa canasta familiar había sido el 13,25%, la inflación de febrero fue el 13,28%, apenas 3 centésimas por encima de la de enero, así que técnicamente, estrictamente hablando no, pero en la práctica pues esto muestra pues que muy seguramente vamos a ver a partir del mes de marzo una reducción paulatina en la inflación y creo que pues por supuesto es una muy buena noticia. Doctor Mejía, pero el presidente sigue insistiendo en que el Banco de la República tendría que dejar de incrementar las tasas porque le parece a él que ya no es la solución para combatir la inflación. ¿Usted qué cree? Pues mire, lo que pasa es que aquí tenemos todavía pues una expectativa de que va a empezar a reducirse la inflación y esa expectativa pues lo primero que tiene que hacer es materializarse. Como les contaba ahora, todavía no ha tocado techo la inflación, el aumento frente al mes de enero fue muy pequeño, apenas 3 centésimas, es probable entonces que empiece ese ritmo de reducción, pero el banco difícilmente va a adoptar una política monetaria de reducción de sus tasas de interés hasta tanto no se materialice esa reducción, y no solamente en la inflación observada, especialmente en las expectativas de inflación, que es lo que realmente pretende modificar o afectar el Banco de la República. Esas expectativas de inflación ya están cercanas al 9% para el cierre de este 2023. Entonces creo que todavía es prematuro hablar de un cambio en la postura de la política monetaria. Creo que es una buena noticia, de nuevo, que pareciera que la inflación tocó techo, pero todavía nos falta pues un par de meses adicionales para entender si esa dinámica de reducción realmente es permanente. Entre otras cosas, aprovecho para mencionar, una cosa que no fue tan buena noticia es que la inflación núcleo, es decir, la que le quita a la inflación total el componente de alimentos y precios de los regulados, como por ejemplo servicios públicos y la gasolina, aumentó al 10,04%, lo cual muestra que todavía pues tenemos una dinámica inflacionaria que nos dista de ser pues muy favorable. Doctor Mejía, pero el presidente celebraba también que los precios de los alimentos habían parado este incremento constante que venía mostrando en los meses anteriores. ¿Es así? ¿Dejaron de subir los alimentos? No es que hayan dejado de subir, es que el ritmo de aumento, de incremento en el precio de los alimentos cada vez luce menor. El último dato que tenemos es del 24,14%, pero cuando usted mira lo que teníamos antes, pues incluso estábamos superando el 25 o el 26%. De hecho, una cosa interesante es que los alimentos ya no son el principal rublo en materia de inflación mensual. Antes, sistemáticamente, especialmente el año anterior, la inflación de alimentos era la que más contribuía al aumento en el precio de la canasta familiar. No es el caso en lo corrido de este año, en donde el rubro que más ha impactado la inflación ha sido el de servicios sin alimentos ni regulados. Por ejemplo, en el mes de febrero, un elemento muy importante que impactó la inflación fue la educación, que tuvo una inflación bastante alta. Obviamente los ajustes que se dieron a principios del año a raíz de la inflación del año anterior. Los alimentos, de nuevo, no es que hayan dejado de subir, es que están subiendo a un menor ritmo y eso también puede ser una buena noticia hacia adelante. Doctor Mejía, pero ya por sectores de la población, por ejemplo, para los colombianos que están ubicados entre pobres, la inflación fue 3,18, vulnerables 3,34, para la clase media y alta la inflación está aumentando. ¿Esto no es un buen termómetro? Pues mire, ese es un punto interesante y es qué pasa con la inflación a través de los niveles de ingreso. Como usted lo menciona, todavía infortunadamente quienes más están afectándose con la inflación son los más pobres, inflación del 14,34%, mientras que la inflación de las personas de ingresos altos es del 12,38%. ¿Y por qué? Porque las personas más pobres destinan una proporción más alta de sus ingresos a comprar alimentos y la inflación de alimentos sigue siendo alta. Es decir, como lo mencionábamos anteriormente, si bien la inflación de alimentos ha venido reduciéndose, todavía supera el 24% en términos anuales. Ahora bien, en la medida en que continúe esta tendencia de reducción en el incremento del precio de los alimentos y eventualmente toquemos techo, ojalá en este mes de febrero que acaba de pasar, en la inflación total, deberíamos ver una reducción también en la inflación de las personas que tienen ingresos más bajos, es decir, los pobres y los vulnerables. Ojalá así sea, en parte el mercado está esperando eso y ojalá pues se materialicen esas expectativas.
Doctor Mejía, con todo lo que pasó la semana pasada, en la que algunos señalan fue una semana bastante dura, bastante complicada para el gobierno, ¿qué cree que va a repercutir de esto que le está pasando al gobierno en la economía? Pues mire, todavía creo que es muy temprano para entender los impactos económicos. Yo creo que el mercado está más bien pensando en las reformas estructurales, en la reforma laboral, en la reforma pensional. Todavía no hay un texto radicado de estas reformas y un poco la expectativa es entender al final para dónde va el gobierno en materia de reformas estructurales que son muy importantes, por supuesto, pero que correctos, las propuestas que permitan resolver los problemas identificados. Obviamente el tema político puede impactar eventualmente lo económico en la medida en que se afecte la gobernabilidad en el Congreso de la República, pero por ahora pues creo que es muy temprano para un veredicto en esa materia. Yo creo que el mercado está esperando de nuevo qué va a pasar con las reformas estructurales, cuál va a ser la línea de los proyectos que radicará seguramente en las próximas semanas el gobierno y cómo va surtiéndose la discusión de unas reformas que de nuevo son muy necesarias, pero por supuesto requerirán de una construcción de consensos para que esas reformas pues realmente ataquen los problemas estructurales de la economía colombiana. Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo. Gracias, doctor Mejía, como siempre. Con mucho gusto, Gustavo. Un saludo muy especial. Feliz semana para todos.